Bienvenidas y bienvenidos a la última sesión de este tributo que organizamos a Richard Feynman. Es la sexta de seis. Llegamos ya al final de, de este viaje que hemos hecho con la guía de Leo Yago a través de la vida de Feynman, de sus dificultades y grandes logros. Y pues bueno, un personaje que sin duda es una fuente de inspiración para todos los que les gusta esta esta rama de la ciencia que es la física, las matemáticas, pero no solo eso, ¿no? O sea, como que creo que estas pláticas nos han ayudado a ver mucho más de lo que era Feynman y entender muchos otros sentidos en los que es una persona admirable. Eh, entonces, bueno, llegamos ya a la última sesión y hay también, como no sé, es una semana con muchos eventos en el mundo de la física, aunque apenas es miércoles. El eclipse total de sol el lunes y se terminan las Messenger Lectures de Ibero. Y lamentablemente el lunes hubo otro suceso muy impactante en el mundo de la física, que fue el fallecimiento de Peter Higgs a los 94 años. Eh, pues bueno, solo quería aprovechar como este espacio para hacer una conmemoración a Peter, recordar mucho lo importante que es su trabajo en nuestra visión actual sobre la estructura misma de la materia, del origen de la masa de las partículas elementales en específico. Y pues bueno, todas las investigaciones, descubrimientos e ideas que han venido a raíz del trabajo de Peter Higgs, creo que lo ponen definitivamente en un lugar muy alto en la historia de la física. Y pues bueno, es un honor, al menos para mí, supongo que consideran es un honor haber vivido al mismo tiempo que él, al menos caminado sobre la tierra mientras él también lo hacía. Y pues bueno, solamente quería hacer ese comentario, creo que es algo muy importante. Y pues bueno, vamos a empezar ya, no tomaré más tiempo a lo que nos trajo aquí hoy. Vamos a mandar esto para acá. Y pues bueno, es esta última sesión, ¿no? Que nos platicaba. El título de hoy es Poliedro, en este sentido de las muchas caras y los muchos lados de la vida de Feynman, como lo han visto con Leo. También quiero aprovechar para recordarles, en el póster viene un QR y una liga acá abajo, en donde hay un poco más de información. Bueno, están los links para las grabaciones de las 6 pláticas, una vez que esta termine. Y hay algunas otras recomendaciones y lugares en donde pueden explorar tanto libros como sitios en internet en donde hay más información sobre Feynman, un poco más acerca de él. Eh, entonces, bueno, toda esa información está en esta página que hicimos, tanto con el QR como esta liga cortita de acá abajo pueden acceder a ella, y en el sitio web del Departamento de Física y Matemáticas del Ibero está cargada esta información. Y bueno, la foto ya va sugiriendo un poco hacia dónde vamos con esta etapa de la vida de Feynman. Así que les pido solo un aplauso de saludo y de bienvenida a Leo para que... Y un poquitito superior le decía, estaban en sintonía, porque uno de los diagramas de Feynman que yo traje para hoy es precisamente explica lo que son vehículos. Tanto de alguna manera, porque creo que estamos pensando y no mucho que sea
y se ha depositado la confianza de hacer y el verbo hemos transitado en nuestra serie por 5 episodios que iniciaron con el inicio de Feynman, de una jugada física, de un camino un poco tortuoso, que estuvo entre la biología, un poco reparando equipos eléctricos, domésticos, pues le permitió a sus vecinos también solucionar algunos problemas con ese tipo de dispositivos. Ingresa en sus estudios, inicialmente atraído por las matemáticas, no le satisface la matemática con sus propias memorias, su visión, la vez desapegada de cuáles eran sus proyectos, pasa a una de las ingenierías que iba a ser un híbrido entre lo que él pensaba y lo que él deseaba. La física es en el capítulo en el segundo, yo entré en ese modo de construir a Feynman desde la perspectiva ya como científico, de integrales de camino, en una nueva formulación de ese edificio de Copenhague que empieza en el siglo pasado, las primeras 3 décadas, que se denomina mecánica cuántica, que ya va después a terminar todo lo que ahorita llamamos teoría cuántica. Feynman, en sus integrales, trae nuevamente a la escena, a la trayectoria que había sido prácticamente realizada por la teoría cuántica, no porque a los investigadores que fueron padres fundacionales de ese cuerpo, ideas y expresiones quisieran, sino porque se enredaba mucho tratar con esa categoría, trayectorias y las partículas implicadas atómicas de su categoría. Feynman con Willard tienen entonces el mérito de volver a traer con las integrales de camino, la palabra camino aquí en una remembranza, una trayectoria a el mundo de las partículas cristales, la teoría de campos. Vimos proyectos imaginarios que va a sentar la base de lo que llamamos Big Science y que tiene distintos escenarios que había nombrado la NASA y después de presencia de Fabiola y Paulito me hicieron recordar nuevamente que hay otros proyectos que tienen el mismo sello, pero es el LHC, Atlas, pero que están precisamente dedicados a los egipcios. Vimos ahí una parte en la que Feynman aporta todo el cálculo matemático, se le da la responsabilidad de la seguridad del experimento que se estaba trabajando en los años, que se dedica, además de eso, al divertimento de abrirle los bloques a sus compañeros y a buscar dentro de los ultra mega archivos secretos, archivos de los campos, la bomba atómica y detecta que hay fallas de seguridad. Así que hace mucho más de lo que le piden. En esta historia él también recrea un poco sus habilidades para descifrar jeroglíficos y otros tipos de escrituras que se representan con árabes. Ahí aparece entonces ese episodio que va dando una beta de su humanidad, que es el Trueba, que aparece entre Feynman y Alice Gilmore, sobre todo que produce un ícono dentro de la comunidad científica, dado que ellos sellan su compromiso amoroso con un matrimonio con fiel que muere por tuberculosis en aquella época en que ese tipo de violencia era altamente ilegal. Sin embargo, el amor entre ellos persiste y él
hacia la pudera, recorrer casi 92 kilómetros todos los fines de semana para eso. Para el alcance que podía. Pero ya son 3 meses, así que voy a pedir ya con la ley. Ahora el provincia de Palma no está. Y tenía que hacer autobús. Aparte del urbanismo de Feynman. En el episodio 4, ahí abrí el deconstructo del Fischbach. Feynman era reconocidísimo, se le estaban peleando las instituciones todas con él. El hecho de que era el más chavito de lo que llegó al proyecto Manhattan, unos 25 añitos. Ya varios tenían premios Nobel, otros eran unos echados, cantadas, eso era para que se dieran. Y el único que llegaba ahí prácticamente saliendo de la artesa era Richard Feynman. Sin embargo, mostró toda su virtud y eso mostró que todas las instituciones importantes del mundo se retiraron en la red, y algunas de ellas ya no solamente se disfrutaban, sino que cerraron contratos virtuales y le empezaron a pagar sin que él quiera una sola clase todavía. Pero es el que se lo lleva a trabajar a Caltech y ahí comienza él ya su historia. Les había dicho de que el proyecto Manhattan fue el postdoc de Feynman. Así que ahí lo hizo, que había salido de Princeton cuando llegó a los años. Nos fuimos entonces ahí en el capítulo de Caltech a mostrar toda su capacidad de oratoria. Ahí Feynman deslumbra, llena los auditorios, se convierte en un freestar, ya con la elocuencia que le caracteriza, la capacidad de explicar fenómenos complicados de manera muy sencilla. Yo les mostré un videito a ustedes en que él te explicaba nada más y nada menos que los átomos de una manera casi lúdica. Y es probable de que los que estuvieron en esa sesión explicaban un poquito los átomos, y es probable que si alguno de ustedes tomaron clase o alguno de los presentes en física atómica, pues no recuerdan muy bien las ecuaciones que dijo eso, pero sus palabras, la manera en que él con sus manos explicaba el movimiento de los átomos, lo probable que es superior. Esa es, desde el modo de ver, la esencia de Feynman, la capacidad de un individuo que es un interlocutor nato, un orador verdaderamente descomunal, que es capaz de llevar un complicado a un público. En esas lecciones que él está dando, ocurrió un fenómeno interesante. Yo les conté a ustedes como un integral que improvisé, que el asunto, si se resumía, entre 1961 y 1963, por las altas y bajas de los estudiantes de licenciatura, algunos salieron desgraduados porque Feynman no era ortodoxo en el rigor matemático. O sea, no había un complicador que llegando más la sala hacia los profesionales, los maestros de Caltech y los estudiantes de posgrado. Ellos fueron los que terminaron de formar los hombres, pero de todas maneras se llenaron hasta los pasillos. En otro momento, aquí les narré de que fue el merecedor de la medalla Oersted, que sería hacia la pedagogía y la metodología de enseñanza, porque fuese un premio que obtuvo el más alto galardón on Earth para un maestro. Muy bien ganado, sin lugar a dudas. Vimos entonces el capítulo 5, 20 of Room at the Bottom, en el que yo volví a recrear este asunto de la escala. Les había dicho que si con el factor de escala hacemos que un electrón se haga del tamaño de un balón de fútbol, pues entonces el átomo va a tomar la dimensión de un campo de fútbol. Un balón en un campo de fútbol tiene mucho espacio. Ese es todo el espacio que estaba diciendo Feynman, nada más y nada menos, hagan ustedes el favor, en 1959 es que está hablando de que hay mucho espacio en el agua. Un terreno de fútbol en un balón. Entonces el electrón tiene un espacio ahí enorme.
Lo más interesante es que hay entidades más pequeñitas que el tronco. Él le llamó partones. Serían después los nucleones, que son los que ponen el núcleo. Además, dentro de estos hay otros más pequeños, son los cuales. Hablaré un poquitito de esos. Y quién sabe que dentro de los cuales, en algún momento, Pablo y el Señor y otros de los creadores están verdaderamente atemorados. Hay muchos pasos. Por eso lo vio un individuo visionario. 1959 está diciendo eso. 1959. Mi equipo de cómputo, Wi-Fi, teléfonos celulares, de alguien que está viendo estas cosas. Eso es lo que quiero dejar en la presencia, sobre todo los que están ya en la parte de pendiente negativa de la política, los que ya están cuestionando su programa. Bueno, ese Mabate, que ha tenido el mérito de fase 2, fase 3, maestría, ahora doctorado, para una asesoría, verdaderamente ese título, ese camino. Mucho éxito. Quisiera que los que están en esa vía puedan entonces tomar las enseñanzas de Feynman. Y no solamente, como les decía, en el primer capítulo de esta serie, se preocupe por aprenderse el nombre, la lengua, las cosas, sino ver mejor cómo funciona la cosa. Antes de saber nombrar un pájaro, como decía su padre, que se paseo por el parque. Muchas lenguas, vamos a ver qué hace el pájaro. Eso es lo que verdaderamente marca la diferencia. Y es ahí donde creo que vamos a llevar durante esta sesión. Vamos entonces al último capítulo, poliédrico. Es una figura poliédrica. Y dentro de ello hay aspectos que yo me debatía en ese sentido de de todas esas facetas de Feynman. ¿Qué no? Hay que hablarle de todas esas facetas. Así que hoy hablaré muy brevemente de algunas facetas que son ortogonales, quiere decir que cuando las multiplicamos con producto punto dan cero. Son perpendiculares a todo lo que les he hablado. Pero ese es también Richard Hilbert Feynman. Entonces, no podemos estar tomando solamente lo que pensamos por nuestros criterios éticos o estéticos, lo que es bueno y bonito. Hay que también tomar Jesús Diego, que lance la primera piedra. Yo no lo haré. Por tanto, yo también presentaré este constructo del capítulo que puede ser contradictorio en su figura. Pero ese es el mismo del cual hemos estado hablando en 5 minutos. Yo quisiera empezar en la sesión de hoy por un video del cual no tuve tiempo, decidí que terminásemos muertos en el turno del tiempo predestinado relacionado con la nanotecnología, que era el cierre del capítulo. Un segundo, un segundo. La nanotecnología sería la concreción, tecnológicamente hablando, de la nanociencia. Tanto de lo que trata el video es de concreciones en dispositivos, aparatos o en aspectos que pueden representar beneficios para la especie humana, donde se utiliza la nanociencia. Fíjense que está ese perfil. Tanto la parte científica como tecnológica está hablando con escalas que es 1000 veces más pequeña que el millón. 10 a la menos 9 de la unidad. Esas son las escalas de las que se está hablando. Por eso el prefijo nano. La tecnología de la cual narra el video es en esas escalas. Listo. Nanotecnología. Si eres aficionado al cine, la has visto en varias películas de ciencia ficción y del género de superhéroes. Where'd that come from? Nanotech, you like it? Nanotecnología. Esta palabra suena muy científica y complicada, pero es fácil de entender. Es el estudio y la manipulación de la materia a escalas micromoleculares. Muchos sectores se benefician con el avance de esta disciplina, que podría convertirse en una nueva revolución industrial, aportando soluciones y nuevos productos que se comportan de manera completamente diferente a las del mundo macro con el que interactuamos.
En la actualidad, más de 100 empresas en el mundo fabrican nanopartículas que ya se están usando en cientos de sectores industriales y productos como la electrónica y la industria aeroespacial, en donde se busca que los nanotubos de carbono sustituyan el silicio como material para fabricar microchips y dispositivos de diminuto tamaño, veloces y eficientes, presentes en los smartphones, tabletas y computadoras. Y también permite la creación de nanocables cuánticos, más resistentes y de menor peso, que se utilizan para los televisores y celulares con pantallas flexibles. Se aplica con éxito en la biomedicina. Con la idea de usarse dentro de 5 años, científicos de Corea del Sur desarrollan nanorobots, una bacteria genéticamente modificada de solo 20 micrones de diámetro, que atacan las células cancerígenas de forma selectiva sin dañar las sanas. Y el Premio Nobel de Química, el neerlandés Ben Feringa, busca construir robots microscópicos que puedan tratar células enfermas dentro del cuerpo. Lo que vimos en la película Viaje Fantástico de 1966, hace ya 57 años, pronto será una realidad. Altamente efectivas para bloquear la radiación UV, algunas nanopartículas también se utilizan para mejorar productos farmacéuticos, como las cremas solares. Y los neosomas son una nanotecnología de avanzada para la dermocosmética, que permiten llegar a las capas más profundas de la piel, brindando un impacto intensivo y preciso. Es muy útil para la creación de energía, impulsando la fabricación de paneles solares que producen mayor cantidad de luz solar, convirtiéndola en electricidad, como lo ha hecho un grupo de ingenieros del MIT, inventando unas células solares mucho más finas que el cabello, duraderas y flexibles, que se colocan sobre cualquier superficie, generando 18 veces más energía. La nanotecnología abarata costos, produciendo turbinas eólicas más fuertes y ligeras, mejora el rendimiento de los combustibles y puede ahorrar energía. Es muy popular en el campo de la seguridad y la durabilidad de los autos, encontrándolos en la carrocería, el chasis, el interior, los neumáticos o en los sistemas de transmisión, con diferentes funcionalidades, y se han convertido en el perfecto aliado para el revestimiento de la carrocería, creando una capa adicional de protección, ayudando a la pintura de cosas tan molestas como los excrementos de pájaros o los rayos ultravioletas. En el sector textil, por medio de las nanopartículas, los tejidos inteligentes pueden cambiar su composición, siendo ahora más resistentes y flexibles, tener un efecto impermeable e incluso ser antimanchas o arrugas, inmunes al fuego, cambiando el color dependiendo de las condiciones climáticas y hasta acumular energía. También tenemos los tejidos antimicrobianos, con nanopartículas de plata en las fibras para hacer ropa médica, eliminando la posibilidad de adherencia de virus. Y fuera de la ropa, se pueden usar para muebles tapizados, reduciendo su inflamabilidad hasta en un 35%. ¿No es increíble? Sin duda, la nanotecnología avanza a pasos agigantados. La denominada ciencia de lo pequeño está revolucionando conceptos como el de la inteligencia artificial o campos como la manufactura, la producción y la economía en general. Y aunque Elon Musk la calificó como una basura sin fundamento, parece claro que estaba en un gran error. Ese video necesariamente que vea a Aristóteles. Aristóteles negó la existencia de los átomos. La Demócrito la había mostrado en aquella versión en la que él
mostraba a los átomos, entre los estudiantes con técnicas dulces, suaves y aladas. Dulces, suaves y aladas. Sin embargo, con eso construyó algunos modelos y algunas confesiones, ¿no? Muy vegano de las naves que llegaron a este curso, de los que intentaban la ciudad donde se encontraba. Sí, ya encontró confesiones de lo que él modelaba de esa manera. Ya sabemos que no son habladas, no son suaves, mucho menos. Y es más recientemente eso, que no pues mover situaciones, aunque no logra hacer per se a la realidad, se hace el trabajo. Y les menciona esto porque todo aquí, Demócrito se une a lo que habían promovido los 4 elementos, empezando por el pelo, por el sancinio. El propone un quinto elemento, a lo que existían anteriormente, el aire, el fuego, la tierra, el agua, el frío, el latín al español, es el éter. Desde que los estudiantes de física después reciben de otros estudiantes el conocimiento que un experimento de Michael Morrison muestra la inexistencia de lo que se nos acompañó hasta el siglo XX. La Aristóteles es tan fuerte que durante 5 siglos el átomo se niega. Y Aristóteles niega el átomo. ¿Sabes por qué? Porque no podía comunicar con la existencia del vacío. El vacío era una fuerte contradicción contra los preceptos de la Iglesia Católica. Y él le dio el espaldarazo en este sentido a ese precepto y niega la existencia del vacío, por tanto la existencia del átomo, porque el átomo es esencialmente vacío. Y eso trajo otro abrazo, la existencia del externo. Por tanto, ¿dónde estaríamos ahora si Aristóteles hubiera avanzado la idea de Demócrito, el átomo, tanto 5 siglos antes, que hubiese aceptado esa idea, por medio de la constitución atómico-molecular de toda la estructura y la existencia del ser? Les narro esto porque afortunadamente, pues, algunos que han sido oponentes, que hay detractores, de que hay muchos sitios en los más bajos que han sido superados por el entendimiento y por la comprensión de la ciencia. Paso entonces a hablar del fármaco energético. Yo vengo de una tierra donde se cultiva la percusión, forma parte del imaginario público. Y créanme que su nivel de ritmo, cadencia de toque, es impresionante. Confíenme, tanto. Eso es saber tocar. Pero vamos a ver después. Feynman pileta de construcción hacia donde nos vamos a aproximar a continuación. Guinness para Sí. Estoy dejando para poder por lo que está diciendo. descubrir las desocupas. Esta parte de qué le quiero hablar a continuación. Feynman se encuentra con un pintor en una fiesta, una copa por medio. Uno le propone al otro enseñarle en lo que cada quien ve. Y
el pintor le propone a Feynman enseñarle pintura, y Feynman le propone enseñarle física. Pasó el tiempo y el pintor, voy a cerrar hoy con el arte, y en tal sentido les mostraré algunos bocetos y pinturas de Feynman, que era lo que estaba tratando de mostrarles a continuación. Primero, me detengo un poquito aquí porque me confesó que tenía una duda alrededor de los bailes. Yo se lo expliqué en clase, pero puede ser que yo haya sido un poco crítico a la hora de hablar de esos bailes. Los bailes no es más que una gráfica, no es real. ¿De qué gráfica estoy hablando? Lo voy a dibujar, tendré que explicar la magnitud que, pero lo que voy a representar la energía. Mantengo mi palabra de no poner forma. Voy a considerar que aquí está el origen y voy a tomar otro eje en este sentido y le voy a colocar la magnitud K, que es el quasi momentum. Momentum de latín, cantidad de movimiento. Quasi porque no es tan momentum. Resulta que si uno hace la gráfica de esta grandeza respecto de esta, algunas partículas como están dan una curva como esta. Voy a dibujar. Ahora voy a trazar un eje de simetría. Con la maestra Rosa Nicolai. Los ejes de simetría se dibujan con líneas de trazo. Me ayudaban una unidad de desarrollo. Yo les digo, ese no soy yo, es Rosa Nicolai. Yo me enamoré efectivamente de la crítica definitiva, que ya nosotros perdimos el interés de calcular de verdad, porque es imposible. Tenía un curso, porque para enseñar geometría analítica y de estructura hay que dibujar mucho, y no existía en ese momento nada. Entonces era esa pizarra cruza que son las perfectas, como las que usaban en el libro. Entonces esta es Rosa Nicolai. Este es un eje de rotación y yo voy a suponer que voy a rotar esto en el sentido que está indicando la flecha. O sea, entonces, si rotamos una parábola y yo dibujo la parábola muchas veces rotada, al final vamos a tener una figura tridimensional. Y esa figura tridimensional tendría esta forma, si la dibujo en perspectiva. ¿Sí la ven? Sí. ¿Les parece eso que está ahí? Esa es la copa o el valle. Valle, ¿por qué? Porque es como si fuera un vasito. ¿Ven? Y en ese vasito, ¿quiénes viven? Los electrones de esa partícula. Solo que no pueden llenar el vaso con el rico café en el termo. No lo pueden ocupar solo estados discretos. Es como si echáramos café y hubiese una capita de café, después más café, después otra capita de café, ¿no? Y así. Entonces, esas capitas de café alternadas con capitas donde no hay café, es donde viven esas partículas. No son iguales a nosotros. Entonces alguien tuvo la idea, yo voy a manipular eso. Y ahí depositan información del teléfono celular, de la tableta, en eso. El hombre oído
pues no la depositan en la carga del electrón, la carga eléctrica. Eso ya se sabe desde finales del siglo pasado. Pues a otros se le ocurrió depositar esa información en esa. Pero lo interesante es que hay otras capitas que están con esta archivo. Y ahí también viene porque en el universo no hay arriba y abajo. Los argentinos no están bloqueados. Es una completamente que queda claro y que va a quedar claro que ahí también vive. Pero ahí no termina la historia, es que esta cosa se mueve. Es eso. Pero hay copitas del chito chico. Está la copita del azul. No terminamos la historia mucho más. Eso es lo que recibe la denominación de valletrónica, porque lo que tronics, lo que se manipula, tronics, manipular, es el valle. Y por eso que yo usé este término, whatever tronics, porque yo empecé hablando del PIN hace algunos años, ya se me agotaron la posibilidad, entonces preferí ponerle whatever tronics, porque eso va a seguir. Hay gente que va a descubrir otras maneras de depositar la información. Entonces prefiero ponerle tronics, porque ya no sé exactamente por dónde van los tronics. Van a seguir. Esa es la prevención de falla respecto a la actividad. Bueno, dicho esto, pero por si podemos hablar, porque no solo una de los estudiantes, con todo aquel foco crítico del asunto de los fallas. Es esencialmente. Entonces, movemos hacia la parte que está relacionada con la nueva hambre. Así que te pongo acá. Vuelvo hacia el mérito del Sí, no sé. estamos A ver, preguntando nuevamente. Es Mirail Sortia, este pintor, el cual yo les estaba comentando. Él incursiona por aquella época en lo relacionado con los anagramas, caligrafías chinas, jeroglíficos mayas. Eso lo hizo desde el proyecto Manhattan. Yo mencioné algunas cosas, pero ahora estoy tratando de construir el Feynman humorista, pintor, músico, unido a lo que va a haber acá en este bloque, que les tengo que hablar de por qué le dieron el premio Nobel. Entonces, ahí va a haber casi de todo como en botica en el episodio de como deben ser los episodios, ¿verdad? Hacia el final, que sea lo más brillante posible y que se dé pensado para los anuncios, haciendo el programa. No, pero así que Feynman va a pedirle que tengan este acuerdo. Pero hay un episodio que yo les narré a ustedes, a las autoridades de Caltech, que ya lo estaban contratando cuando él estaba en los Alpes. Y él le dice, sí, me voy a trabajar con ustedes. Pues ya lo había convencido, pero quiero un año sabático en Río de Janeiro. Y ya les dije que se consiguieron. Y entonces él se fue a Río de Janeiro, no a estudiar física, se fue a aprender percusión brasileña. Y en ese sentido le quiero mostrar el video en que está con los bongoes. Y además se presentó el carnaval del Río. Aquello que yo he estado en ese carnaval, eso no solamente es un evento de los eventos, sino que verdaderamente para que alguien le dé los bongoes, para que esté tocando en ese evento, verdaderamente tiene que ser alguien que lo hable. Es como si en México que hay un mito de que todos los mexicanos cantan y que cantan muy bien. Entonces, el mexicano, por todo canta. Pero esto no es forma que se puede decir. Si hay un mexicano que puede cantar, si va a cantar, ahorita canta, es una sola libertad. Entonces, imagínense que alguien mexicano que hace un evento de canto e invite a alguien de otra nacionalidad. Evidentemente tiene que reconocer el canto bien porque
una definición de cantarle es el México de nivel. Tanto, vamos a ver para no escuchar. Pero luego cuando ve ese video a Amy Winehouse, usted ve que yo acostumbro a mis estudiantes en casa para tener una sesión con él, y no puedo ir más allá de las cuestiones directamente relacionadas con la ciencia. No es un estudiante que presenta a Amy, y el estudio escuchando, no veo, cuando lo escucho, se me hizo la voz de una de las mujeres que cantaba en la iglesia norteamericana, y a mí se me hizo la idea que era mujer de quien diga por cómo tiene su registro vocal cuando la veo delicadita y blanca. Entonces, si yo hubiese escuchado a Feynman, yo diría, instrumentos, los bongos son originarios, sobre todo en África, instrumentos de para como chicos, pero y se toca con y la melodía así como se la gestualidad que él asumió, yo me identifico con la percusión, como no que casi como que está saboreando el sonido que está emitiendo. Es verdaderamente sí. Feynman, además de esto, tiene las virtudes del cumplimiento y de estripar las cajas. Ya les mencioné a ustedes, pero lo fundamental aquí, quiero solamente recordar el detector la protección de los clavos, que era una de las cosas para poder hacer un tratado, no sé por qué, pero eso fue mucho más. Resulta que los diagramas de Feynman van a sentar un elemento importante en toda la parte que va a iniciar con esa representación diagramática de 1948, que después se va a convertir en Quantum Electrodynamics, la electrodinámica cuántica, eso es mondadientes, no voy a hablar aquí porque primero tenía que estar estudiando para poder yo no la domino, y es lo que va a producir en 1965 el premio Nobel. El premio Nobel es la unión básicamente de estas dos cosas, independientemente de que aquí, en esta que está representando la electrodinámica cuántica, hay un recobrar de lo que fue aquello que yo les nombré a ustedes, que es el teorema Gell-Mann-Feynman, que viene muy a tono con lo que hizo con Joseph Wilber, relacionado con los integrales de cambio. Ya por ahí vino la historia. Él está trabajando mucho antes de 1948, prácticamente saliendo del proceso. A propósito, es el primero que se va a usar. Él entra en una contradicción interna cuando se percata de que lo que nos puede unirse a este evento científico ya no es lo que fue hace el momento en que se decide lanzar las dos bombas atómicas por encima de esa petición, la petición de Szilard, que fue respaldada por Einstein. Entonces, yéndonos a los diagramas, un poquitito, y no quiere ir a los diagramas. No, tiene miedo, ya se espantó de ti. Es una herramienta visual. A ver, El hecho de sí, no, lo que lo hace fundamental e invaluable es que es una herramienta visual. Es primera vez que hay con peritas y manzanitas procesos complejos. Entonces hay que tener una intuición de control. ¿Qué es lo que está detrás de estos diagramas? Ecuaciones. Es lo que nos gusta la física, hablar de cuadros,
pero nos hacemos críticos y en ocasiones nos entendemos nosotros, a veces nosotros. ¿Qué está detrás de eso? La fenomenología, que tiene que ver con las partículas elementales, sus desplazamientos, sus colisiones y las interacciones. Eso es lo que está detrás. Entonces, él tiene la genialidad que lo convierte en estos dibujitos. Y ahí está metido todo eso. Los diagramas de Feynman tienen por un lado la virtud de darnos representación tal como. Solo que en otro lenguaje, que es más de eficaz. Es un lenguaje. Cuando yo tengo estudiantes en el salón, como ahora, que les estoy tratando de impartir, creo que es a los 15 que los estoy tratando álgebra lineal, les digo, las sinapsis neuronales que se establecen en las matemáticas son las mismas que para cantar. Sí. ¿Quién no sabe cantar? Aquí no me gustan los síntomas. Entonces, la animadversión y la antipatía a la matemática un engaño estaría predispuesto favorablemente a la matemática. Tú no se debería dar ninguna felicidad. Se puede hacer cálculo con diagramas de Feynman. Las escalas son iguales, pero como les estoy mencionando, atómicas y subatómicas, y van entonces a las partículas o a las que no son cuasi, del latín cuasi, casi partículas. Los que trabajan altas energías suelen hablar de partículas virtuales. Los que trabajamos física de estado sólido le llamamos cuasi partículas. Es esencial. No clasifican como las partículas de cuáles son las protón, electrón. Entonces hay otras familias que no clasifican, son en este caso virtualizadas, y es a las que también voy a hacer referencia porque los diagramas explican a una las interacciones y las trayectorias. Por otro lado, está también la comprensión de la fenomenología a estas escalas y además la predicción. Yo les explico a mis estudiantes, así como está en la progresión de sus trabajos, y Laro no me dejará mentir. Les digo, cuando se hace una gráfica, si se hace algo como esto, hay 3 niveles de lectura de este, que son solamente asequibles a la mente y los ojos entrenados. Los comunes de los mortales, pero todos aquí ya estamos fuera de ese carro, porque ustedes invierten mucho de su tiempo al venir a la clase, estudiar, hacer la tarea, en algún momento esta querer dictar con la física, recordar de su manera, por el cual no fueron a la clase, pero no son posibles. Pues resulta que este tipo de representación y predicción pasa por 3 niveles. El más básico, ahí cuando se estaba en hace 2 y 3, es el nivel descriptivo, que uno enseña a sus discípulos a describir lo que ve ahí. Ah, que veo una línea que no es recta, esa línea que no es recta, si yo la roto, me forma también una superficie de curva de describir. Ese es el primer nivel. Ya cuando sale de la licenciatura, los primeros estadios del posgrado, maestría, entonces se les trata de enseñar un nivel que se denomina analítico. Es entonces decir, bueno, si yo tengo una expresión matemática que describe esto, que sería una expresión proporcional, voy a poner acá a la potencia 2, es una fórmula, son 2 símbolos, sigo manteniéndome en fórmulas. Pues entonces, con esto, yo puedo hacer análisis de esto. ¿Por qué? Porque como entrenamiento, ya la parte de la memoria abstracta empieza a jugar su papel. La primera es la parte de la memoria fisiológicamente hablando, que es concreta y material. Ya está. Pero viene el tercer nivel, que es el más sabio, que ya está claro, que es el nivel especulativo, predecir. Y es con lo primero y lo segundo decir, sí, hiciera tal cosa, va a pasar lo otro. Eso está encriptado. Pero es lo más interesante y excitante de la investigación. La predicción. Entonces resulta ser que en los diagramas de Feynman se pueden hacer predicciones también. Y otra de las virtudes. Igual en las mismas escalas. Y las predicciones van a los fenómenos cuánticos
desde los fenómenos de dispersión, pasando por los de creación y aniquilación. Eso es mecánica cuántica avanzada o 2. Curiosamente, para mí, la querida Ibero tiene la mecánica cuántica para los ingenieros físicos como optativa y la mecánica cuántica 2, pero por ahí ni siquiera aparece. En esa mecánica cuántica 2 en que se habla el proceso de creación, los creadores asociados a él, es en este caso donde se cuantiza ya no las partículas, sino los campos. En la primera parte de la teoría cuántica nos enseñan a que las partículas y las magnitudes directamente asociadas son esas capitas de Castelio. Pero después se trata de enseñar el vaso que la contiene. Entonces, la discretización de los campos, esa es la parte que es el pollo, la roca un pollo, la mecánica cuántica 2. Y después de la primera concepción, lo que se trabaja. Entonces, lo voy a hacer como diagrama. Fueron introducidos por Feynman en 1948, pero no completa en un paper en 1948. El diagrama que está hasta el final es un diagrama de Feynman. En ese tipo de diagramatización, lo que va a representarse es lo que les quiero mostrar a continuación. Fui al lugar que yo quería, voy a retroceder a ver si yo puedo hacer lo que sí. Aquí pensando, retrocedo. Y aquí donde quería yo quedar. Las partículas se representan por líneas de estas tres formas. Las interacciones son los vértices, mientras que los propagadores son las conexiones entre los vértices. Este es un vértice y este que está aquí es otro. Entonces, esta parte que está aquí en el diagrama es un propagador. ¿Qué significa un propagador? ¿Cómo evoluciona una interacción o una colisión en el tiempo? Entonces, tienes que propagar la energía. Fíjense que hay un eje vertical aquí que tiene el tiempo. Y las líneas helicoidales, rectas o sinusoidales están representando una y otra partícula. En este diagrama, pues se tiene una partícula, el electrón, se tiene su antipartícula, el positrón, casi siempre que hemos estudiado, cuando empezamos con esto, quieren poner al positrón como la antipartícula, que se parece mucho, ¿no? El positrón se representa con una letra E, pero con un supraíndice positivo. Pues ellas dos, si interactúan, pues puede ocurrir un fenómeno de aniquilación radiativa, porque emite. ¿Qué cosa emite? Un fotón. Y esa es la simbología que está aquí en azul, con una forma que es ondulada o sinusoidal, gamma, por el fotón. Les había dicho a ustedes que los electrones hablan entre sí en fotones, mientras que las sillas hablan entre sí en gravitones. Y las partículas que componen el núcleo hablan entre sí en gluones. Mientras que en el decaimiento nuclear o atómico, las partículas hablan entre sí en bosones. Entonces quiere decir que para que haya interacción hay que hablar y el lenguaje cambia. Entonces, igual ocurre si una partícula con sabor de carga eléctrica positiva atrae a otra con sabor de carga eléctrica opuesto. Intercambian fotones y le dicen. Y si son del mismo signo, le dicen. Una le tiene que decir a la otra. ¿Verdad? Las dos entre sí. En este esquema, pues entonces lo que vamos a tener acá es que puede ocurrir otro tipo de interacción en la que se produce, en este caso, quarks, de tipo directo o virtual. Y uno de ellos, el virtual, emite una cuasipartícula, que es esta línea helicoidal en verde, que es un gluón. Entonces, en esta representación está aquí representado. Este diagrama explica el boson de Higgs. Es un experimento, el Big Science, LHC es uno de los protagonistas, Large Hadron Collider y Atlas.
es el Toroidal Large Hadron Collider Apparatus, que es el que los detecta. Los bosones no se pueden detectar, porque viven muy poquito tiempo. Entonces aquí se tienen, en estas representaciones helicoidales, se tienen dos gluones. Dice el colorcito, ¿verdad? Pero son las representaciones helicoidales. Son dos gluones, que son partículas y antipartículas. Uno es top y el otro es antitop. Y ellos van a producir otro tipo de quark. Estos gluones van a producir este quark que está aquí en la interacción, que puede generar en estos dos que están aquí, que son top directo y el top virtual. En el supraíndice, cuando vean un asterisco, es la virtualización o la antipartícula. Si estos colisionan, entonces otra vez se produce un propagador, y ese propagador es el bosón de Higgs, H. Entonces, la producción del bosón de Higgs sería aquí, pero ni LHC ni Atlas lo pueden detectar porque esto vive 10 a la menos 22 segundos. 10 a la menos 22 segundos. Para tener una idea de la escala, 10 a la 22, voy a quitar el signo menos. Tuvimos un eclipse el lunes, el libro de lavadero, yo no lo recordaba. Si yo agarro el plumón y quiero tocar con esta punta la superficie de la luna, tengo que aumentar su tamaño 10 a la 22 veces. Para tener una idea de cosa es 10 a la 22. Entonces ahora ponen el signo negativo. Ese es el tiempo que vive el bosón de Higgs. A nosotros nos parece especial. Si agarramos un ordenador, un Core i7 o un Dual Core i7, el error de truncamiento de esos equipos que son muy potentes dicen que eso es cero, pero en estas escalas, sí. Entonces el bosón de Higgs debe estar, hay que dejar que evolucione y ahí entonces se van a producir las partículas Z, en este caso, la real, por así decirlo, y la virtual, ¿verdad? Que son bosones también, y están ahí representadas con estas líneas helicoidales, y ellos van a degradar, es decir, que va a haber un proceso en que la virtual produce un electrón y un positrón, y la real va a producir un muón y un antimuón, su antipartícula. Y estos que están aquí son los que detecta Atlas. Pero como esta secuencia se predice, entonces esta detección es la que corrobora, y es la que corroboró la existencia del bosón de Higgs. Entonces realmente el bosón de Higgs no se midió, y lo que se midió fue su consecuencia, lo que él produce, es lo que se pudo detectar. Yo lo descarto que en algún momento se va a poder medir directamente, porque es cuestión de tiempo, se va a llegar también a que haya resolución de este tipo. Eso lo damos listo, ¿verdad? Entonces, los que van a trabajar con él, ahí se va a llegar, ahí se va a llegar, es cuestión de tiempo. Y este es entonces el diagrama que hizo Feynman allá por 1949 en este artículo, cuando él produjo estos diagramas. Y estos diagramas son ineludibles. Aquí hay que dar electrodinámica cuántica o algunas de las materias de segunda cotización. Tienen que echar mano a un diagrama de esto, porque si no, no puede explicar nada de eso. Cuando uno quiere trabajar un poquitín como esto, igual, entonces estos diagramas completamente. Ya por los diagramas, después uno verá por el diagrama. Pero entonces, junto con esto, Feynman tiene la virtud, y ahí voy a acelerar, que hace una proposición donde va a unir otra vez la interacción del electrón con el campo electromagnético propio. Recuerden aquello que les pedí con el celular, ¿no? Miren su imagen en el celular y pensemos en la interacción de nosotros, reales, con nuestra imagen virtual. Eso es esencialmente esto que está acá, librándose de los infinitos clásicos, que ahí había un conjunto de infinitos. Entonces él resuelve esos infinitos con los integrales de camino. Además de eso, diagramatiza esto que le estoy diciendo con los diagramas. Y eso le permite llegar a resultados asombrosos. Eso, queridos míos, esencialmente es la electrodinámica cuántica dicha mal. Entonces, considero que ya pasaron un curso breve de electrodinámica cuántica. Yo cumplo mi parte. Independientemente de ello, Tomonaga, en Japón, hace una proposición parecida en 1945. Pero está la mujer. 1949, Japón estaba vetado. Y todo lo que salía de Japón estaba vetado. Entonces, verdaderamente, Tomonaga se adelantó a Feynman.
un par de años por lo menos en lo relacionado con las esencias. Pero esto no se conoce hasta mucho después por los efectos de la roca. Entonces, les traigo esto para que ustedes vean cómo eventos cataclísticos, como una guerra, pueden también condicionar otras partes del desempeño humano, como puede ser la física, de eso. Y después pasó. Swinger hace lo mismo de manera independiente y en 1965 el comité fue establecida por la electrodinámica cuántica. Pero realmente, de ellos tres, quien se lleva el gato al agua es Feynman, porque es el que da un procedimiento modelístico más completo que los otros dos para explicar la electrodinámica. Esa es la único que los otros ya habían dado aportaciones relevantes de manera independiente. Y por eso es que le damos el premio. Pero vean ustedes lo que dice Feynman respecto a los dos. El placer de descubrir. Ese era su premio. Ya con eso recibió. Costó Dios de ayuda que fuera la semana. No quería ir. Yo decía, ¿no? No le consideraba de qué mérito científico puede tener no, para juzgar si lo que yo hice está bien o mal o es meritorio. Cuando él era ajeno a todo este asunto, era un iconoclasta, un rompedor de reglas. Pero él se presentó y dio su charla Nobel verdaderamente por un evento fortuito. Quería recibir el premio, quería. Independientemente de que era un dinero, no, pero desde la palma, quiero hablar de ese hecho, porque es verdaderamente sustancioso. En 1978, Feynman van a extirpar un tumor que lo detecta en 1973, que es el apetito, pierde masa muscular, baja sensiblemente de peso, casi ya se considera desahuciado en bancarrota, ya aparece esta persona, Alice Maunder, de la que yo les hablé brevemente, que tiene la virtud de que es una filóloga en literatura inglesa, pero que sabía cocinar en tiempo. Y entonces logra que él comience a alimentarse, se recupere la aptitud y empieza a salir de ese banco. Y Alice le pide en alguno de esos encuentros que la lectura. Y ahí Richard Feynman vuelve a tener otro reto porque no logra que Alice entienda de electrodinámica cuántica y escribe esto. Él se pone en sí mismo en duda del premio Nobel, porque no podía explicar algo por lo cual le dieron el Nobel. ¿Qué? Tienen eso, niñas y niños, queridas míos, lo que yo quiero hacer el énfasis, y me hacía. Feynman verdaderamente le interesaba más que su conocimiento se divulgara a que se quedara encriptado. Por tanto, él no hubiera clasificado para entrar en la escuela de Pitágoras, no era un pitagórico. Los pitagóricos verdaderamente dieron grandes aportaciones a la matemática, pero eran crípticos, muy cerrados. De ahí sale la palabra matemáticas, porque venían primero los que se seleccionaban para recibir el dogma. No se les enseñaban las causas últimas, no se les daban los números. Entonces eso recibían el dogma. Y el que profesaba estaba con un paraván a trasluz y el alumnado solo veía la silueta y escuchaba la voz. Por eso a eso se les llamaba acúsmatas, de acústica. Y Feynman, por un orificio, la pared, estaba mirando. Y ahí cuando veía a los que no se quedaban dormidos y estaban tomando notas, tratando de entender, los llamaba a otro salón discrecionalmente. Era donde estaban los que recibían las explicaciones de las causas últimas en el lenguaje de los números. Y a eso él le llamó matemáticas. De ahí la palabra matemáticas. Entonces, las matemáticas es explicar con números las causas últimas de las cosas. Así las cosas. Feynman era evidentemente un no pitagórico, porque él creía en que el conocimiento no es privativo, que había que divulgarlo. Yo soy de ese credo y quisiera que no solo mis estudiantes, sino que la mayoría de ustedes compartan el conocimiento, la sabiduría que acumulan
con nuestros funcionarios, independientemente de que de ellos salgan o no científicos, no va por ahí la cosa, sino que para que puedan entender el mundo en que vivimos y la naturaleza donde nos desarrollamos. Va a haber un evento finalmente y que es verdaderamente crucial, es que él es invitado por William Grant, un colega de Caltech, al proyecto denominado la Comisión Rogers. Viene el transbordador Challenger, la explosión, verdaderamente algo épico, muchas muertes, y lo llaman. Él no quería ir, y es Alex Magner a que otra vez lo persuade, no quería ir porque ya tenía una animadversión y tenía el más sabor de boca, lo había ocurrido hacia el final del proyecto Manhattan de Alex Magner. Sin embargo, va y hombre brillante al fin encuentra por qué el transbordador. Y lo explica con resistencia de materiales, problemas elásticos en las junturas, cambios bruscos de temperatura, no hicieron bien el cálculo del coeficiente de dilatación, eso se dilató, pasó el límite elástico, cuando pasa el límite elástico ya no te regresa, y se agarramos una de estas cositas, pero el cabello que usted tira. En el momento de que ya eso no va a regresar a otra vez a su posición. Y eso pasó con las estructuras del transportador en las cálculos y lo demuestran. Finalmente, que es ahí lo hacia los años postreros, Feynman se va a interesar por problemas de la computación y él propone el primer modelo de ordenador y lo propone en 1982. Un modelo de un ordenador cuántico. Ya les dije a ustedes de que en el entorno de unos 10 a 15 años van a desaparecer los carteles, plazas comerciales, Santa Fe, Setero, y el letrero electrónicos va a ser sustituido por este otro. Y ahí nos iremos a comprar dispositivos sin saber si se acierta de cada asunto. Al menos una buena parte del cliente, como hay ahora una buena parte de los clientes que a derechas no saben bien qué significa electrónico, pero no importa. Ahí lo vamos a comprar. Pues entonces, esto pasará. Van a aparecer en los centros comerciales estos carteles electrónicos. Los dispositivos van a ser sobre la base de ordenadores. Hoy no hay en 1988 en Los Ángeles y mire su palabra. A la pregunta de un periodista que se acerca, la que él dice de que verdaderamente no volviera a querer vivir porque una segunda muerte sería muy aburrida. Feynman, como dijo su amigo y colega Ferguson, era no mitad genio, mitad genio, era todo genio y todo genio. Yo les he traído a ustedes la gran oferta, no para que se acerquen a ella de la contemplación dialéctica, no solamente de la admiración docente, sino que se acerquen a cómo hizo ciencia, cómo vivió. Y ese es el propósito final de esta sesión, la cual yo me congratulo que haya sido realizada por el departamento. Las palmas para Pablo por su tesón, capacidad de organizar, para todos ustedes que me han acompañado, me han motivado. Como les van a hacer, igualmente, los 6 capítulos a mis moviendo de público, como las tendencias. Yo les agradezco la presencia, éxito, el latino, de la música, de dicho libro. Muchas gracias. Ha sido un gusto ver y apoyar digamos, bueno, ese paquete de constancias por pláticas. Bueno, muchas gracias. Tenemos una dinámica para cerrar. Ustedes, lamentablemente no nos pudo acompañar hoy ya como Bonfanti, que también fue uno de los personajes importantes en la organización de este Palma. Sí. No pudo acompañarnos hoy por cuestiones laborales, pero bueno, la intención es regalar 15 libros, que son un libro, les voy a mostrar la portada.
Entonces, bueno, tenemos sí, 15 copias de este libro que vamos a regalarle a algunos de los que han venido. Eh, y pues van a tener que pasar por un papelito o yo me acerco con ustedes más tarde. ¿Por dónde quieren que empiece?